El 18 de abril del año 2018, en Nicaragua estalló el peor conflicto. Casi 3 décadas de paz llegaron a su fin. El régimen de Daniel Ortega respondió con violencia a una manifestación pacífica de estudiantes y jubilados que se oponían a unas reformas de pensiones. Semanas después, la exigencia era la renuncia del presidente. Se me pasó por la cabeza de que yo tenía que defender al gobierno, porque los que andaban ahí eran un montón de delincuentes y se estaban levantando en contra de un buen gobierno. Julio César Espinosa Gallegos, en ese entonces, era miembro de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional. La represión de la que formó parte los primeros 3 días de las revueltas le costarían una hospitalización, la cárcel y el exilio. Antes de las protestas antigubernamentales, Julio César Espinosa tenía 6 años de integrar las filas de la Policía Nacional. Se sentía feliz de haber logrado lo que un día había soñado. Desde pequeño siempre me gustó servirle a mi patria y fue de que tuve la oportunidad de entrar a la fila de la Policía Nacional. El orgullo que este suboficial sentía de pertenecer a la Dirección de Operaciones Especiales era enorme. La institución tenía prestigio. Bueno, en ese momento nos enseñaron los principios, los valores, cómo tratar a la ciudadanía con respeto y los valores de que servir a nuestra patria sin esperar a nada a cambio. Dar nuestra vida por salvaguardar la vida de los demás. Después de la Guerra Civil de los años 80, la Policía Nacional dejó de ser una fuerza armada de la Revolución Sandinista y se convirtió en una institución pública cercana a la comunidad. Incluso cuando el Frente Sandinista regresó al poder en el año 2007, bajo el liderazgo de Daniel Ortega, la institución conservó por varios años el prestigio. Tuvo niveles de opinión favorable en las encuestas que se hacían en Nicaragua, que estaban por encima del 60%, y había reconocimiento del esfuerzo que se hacía dentro de la institución para convertirla en un cuerpo nacional que estuviera realmente al servicio de la población. Tenía tanto respeto la policía que la jefa policial Granera, en su primera etapa, gozaba, de acuerdo con las encuestas, de uno de los índices de aprobación más altos, precisamente porque se reconocía el papel de la policía. Somos policías las 24 horas del día al servicio de las personas, de las familias y de las comunidades de nuestra Nicaragua. Aminta Granera, la segunda mujer en llegar a la dirección de la Policía Nacional en 2006, había inspirado a Julio César. En esta fotografía aparece junto a ella. Entre los años 2012 y 2015, la primera comisionada tuvo un nivel de aceptación superior al 70%. Creo que a nosotros nos marcó una mujer con valor, pero además con formación, con temple para dirigir las fuerzas policiales. Éramos hermanables, siempre los manteníamos en preparación continua porque nosotros estábamos ligados a servirle al pueblo y siempre y cuando se levantaran masas en contra de la ciudadanía, nosotros ir a persuadir a ese tipo de personas. Una reforma a la ley de la Policía Nacional en el año 2014 convirtió al presidente Daniel Ortega en el jefe supremo del Cuerpo Armado. Prometen respetar la Constitución, las leyes. Y luego de un proceso de adoctrinamiento, el partido oficialista logró el control absoluto de la institución. Revestidos por el lema de honor, seguridad y servicio. Hoy en día yo caigo en cuenta de que honor, seguridad y servicio, el lema que tiene aún la Policía Nacional, lo sigue teniendo. Pero honor a Ortega, servicio a Ortega y seguridad al mismo Ortega. Desarrolló un proceso de cooptación de la policía, comenzando con la misma jefatura y los niveles intermedios de mando,
y eso avanzó aceleradamente hasta el año 2014, cuando ya esa cooptación se convirtió realmente en un proceso de subordinación institucional con la aprobación de la ley de policía que está ahora vigente. Obviamente después vino un proceso de penetración por la vía de la coacción, el chantaje y también la corrupción, hasta convertir a la policía en un instrumento ciego, represivo, que obedece ciegamente la voluntad de Ortega. La lealtad al partido de gobierno se puso de manifiesto durante el conflicto social del año 2018. Julio César junto a sus compañeros se desplegaron la tarde del 18 de abril al sur de Managua, donde se originó la protesta de los estudiantes y jubilados. La orden era clara. Salió un contingente de 60 antimotines hacia Rotonda Jean Paul Jenny, y lo cual pues después mandaron refuerzos, llegó mi compañía en la cual estaba yo y ya comenzamos le dieron una orden de echar a toda esa gente hacia Jean Paul Jenny, porque comenzó en Camino de Oriente. Al terminar la jornada de ese 18 de abril, varias personas resultaron heridas. Julio César pensó que simplemente había sido una manifestación más. Sin embargo, un día después, el descontento social de cientos de nicaragüenses lo tomó por sorpresa. De hecho, el 19 de abril yo iba de pase, yo estaba estudiando y recuerdo de que me dijeron que no teníamos pase porque íbamos para Masaya, porque se iba a hacer una manifestación. Ese día nos sacaron a las 3 de la mañana hacia Monimbó. Como a eso de las 7 de la mañana ya comenzaron los primeros piquetes en el Parque Central de Monimbó. Masaya, la ciudad a la que hace referencia Espinosa, está ubicada a 30 kilómetros al sur de Managua. Ahí sus ciudadanos históricamente han sido un bastión del Frente Sandinista. Su participación fue clave en el derrocamiento de la dictadura somocista, pero sus ciudadanos están descontentos con el líder sandinista. De hecho, después les dieron la orden de tirar gas lacrimógeno y tirar tiro, pero de escopeta. Todavía no había orden de tiro real. Eso fue el 19. Nosotros íbamos ganando terreno según, y los metimos desde calle Limón hasta Monimbó, los cuales ahí los encerraron y salieron varios antimotines lesionados. De hecho, yo salí con una lesión allí en la cabeza. Esa lesión sería el inicio del tormento de Julio César. Fue una lesión, digamos, porque yo miré que cayó un compañero mío y me lo eché a tuto y lo maté a la patrulla, y en lo que iba saliendo de la patrulla yo me quité el casco porque iba cansado, de lo cual miré que salió un manifestante y se pegó a la patrulla y me dio la pedrada. Tras la lesión solicitó atención médica, pero su petición no tuvo eco. Llamé a mi jefe inmediato y me dice, eso es mariconada tuya, qué pedrada y qué nada. El tercer día de las protestas, aún con la lesión en la cabeza, Julio César continuó con la represión, esta vez en la Universidad Politécnica, uno de los refugios de los estudiantes que lideraban las protestas contra el gobierno. De hecho, nosotros capturamos a varios, pero no habían orden de capturar a nadie, entonces los soltamos. Y ese mismo 20, como a eso de las 3 de la tarde, yo ya me sentía sin fuerza, no había comido 3 días y la verdad que me desmayé y no supe nada más hasta que desperté 3 días después en el hospital, que ya habían los primeros muertos. De ese entonces, del 20 hasta la fecha, yo ya no participé en la policía porque me dieron 3 meses de subsidio. La madre de Julio César le pedía que aprovechara el subsidio para renunciar a la Policía Nacional. Tras varias semanas, los muertos ya se contaban por decenas, y entre las víctimas habían oficiales. Yo recuerdo que mi mamá no me llevó a ver al hospital, ya me abrazó y todo, y me dice, hijo, es la oportunidad que te salgas de la policía, lo cual yo le contesté, yo no me voy a salir de la policía, le digo. Sentía que debía lealtad al partido Frente Sandinista y a su líder, Daniel Ortega. Quería recuperarse pronto para enfrentarse a los manifestantes. Toda esta gente la va a tener que pagar porque están en contra del gobierno, le digo, y yo tengo que defender el gobierno. Pero una noticia que vio por televisión lo hizo retroceder.
A mí lo que me hace cambiar de opinión es cuando quemaron a los niños del Carlos Mar. Se refiere a los 6 integrantes de la familia Velázquez Pavón, que murieron calcinados el 16 de junio del año 2018. Organizaciones de derechos humanos responsabilizaron a grupos paramilitares afines al gobierno. Es algo que se siente en carne propia, ver esas criaturas cómo salieron calcinadas y ver la misma institución, cuando llegaron los bomberos a quererlos rescatar, cómo los recibieron a punto de bala y no dejaron de que ellos les dieran los primeros auxilios a los niños. Un mes después de la tragedia, el suboficial Espinosa se armó de valor. Se dirigió a las oficinas de la Policía Nacional para entregar su placa, uniforme y su arma reglamentaria. Su decisión era irreversible. En el 2018 yo fui el primer antimotín que deserté de la Policía Nacional. A nivel nacional fui el único. Desertar le costó caro. Fue acusado y condenado por el delito de terrorismo. En prisión asegura que vivió un infierno. Yo tenía una condena de 25 años. Tuve 9 meses preso de puro sufrimiento. ¡Comida, comida! ¿Qué fue, chaval, los tranqueros? Tranquilo, solo queremos comida. La comida que los pertenece a nosotros, que los traen nuestros familiares. No tienen derecho, ahí se les va a avisar a ustedes, no estés jodiendo. Esas eran las palabras Josenas, las cuales ellos y con ese tipo de amenaza los amenazaban. Bastante similar, pero aquí todavía hay humanidad, porque hay colchoneta, los mantenían en boxer, y lo cual era Esta es la recreación de una celda de la cárcel conocida como El Chipote. Julio César quiere recrear algunos episodios que vivió en prisión. Igual, ahí hacíamos nuestra necesidad y aquí mismo nos bañábamos. ¿Qué hijo de puta, tranqueros? No entienden. Cantar el himno nacional era un mecanismo de protesta, pero las consecuencias eran graves. Oye, chavalo. Dale ahí, chavalo, ponete ahí. Dale, ¿quién te dijo que cantaras el himno? Está prohibido cantar el himno, está prohibido. Está prohibido, sí. No tenés derecho a cantar el himno. ¿Vas a seguir hablando? No, ya no. Tranquilo. Mi comandante se queda, hijo de puta. Tranquilo. Dale. El 5 de octubre de 2018, tras 3 meses del estallido social, Daniel Ortega consolidó su poder sobre la Policía Nacional. Lo hizo nombrando como director a su consuegro Francisco Díaz. El comandante impuso grados de primer comisionado y entregó el bastón de mando al nuevo director de la Policía Nacional. Compañero presidente Daniel Ortega Saavedra, compañera vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana, les reafirmamos nuestra lealtad. El 19 de diciembre del año 2018, un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que las autoridades nicaragüenses cometieron crímenes de lesa humanidad durante los primeros 3 meses de las protestas. No recuerdo yo por lo menos un episodio como lo que aconteció en el 2018 cuando se le disparó a estudiantes. Eso es de un salvajismo inusitado, imperdonable y condenable. Años después, Estados Unidos, Suiza y los 27 países de la Unión Europea sancionaron a la Policía Nacional por violaciones a los derechos humanos. Es una institución represora por excelencia. Va a responder las órdenes del gobernante de turno. Pensar en que la fuerza pública defienda derechos humanos me parece que es un poco ingenuo. Tras la aprobación de una ley de amnistía en el año 2019, Julio César y cientos de presos políticos fueron excarcelados. La pesadilla en prisión había terminado.
El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega ha liberado a 50 presos políticos, personas encarceladas durante la crisis que estalló hace un año y ha dejado cientos de muertos en el país. Algunos de los beneficiados por la medida denuncian que sufrieron torturas y trato inhumano en las cárceles, donde les repetían que no tenían derechos. Bismarck Gallegos tiene fresco el recuerdo de ese 2 de marzo, el día que liberaron a su hermano. Ya en la tarde, cuando dicen, dieron a Julio, dice, ahí está Julio, dice, y ahí todo el barrio, es que era todo el barrio, carreras por todos lados, a verlo a él. Entonces, cuando llego, yo miro la algarabía de toda mi gente, mi familia y todo. En los rostros de los vecinos se demuestra el afecto que le tienen a Alex Antimotín por haber renunciado a la institución policial donde brindó su servicio por 5 años y se negó a reprimir al pueblo en las protestas. Fue liberado el sábado a las 5 de la tarde. Desde entonces la gente frecuenta su vivienda. Ya, solo llegué, lo abracé y le dije, ya estás aquí, le digo, y fue algo emotivo que, como te digo, no me sacó las lágrimas en ese momento, pero lo he vivido todo el tiempo ahí. Tras su liberación, Julio César no ha podido retomar su vida. Las amenazas por haber desertado de la Policía Nacional no paran. Quienes un día fueron sus compañeros lo señalan de ser un traidor de la patria. Tuve un año todavía en Nicaragua después que salí, por igual las amenazas, el asedio, y donde yo caminaba, pues a mí la policía me hostigaba. Por el hostigamiento en su contra, en noviembre del año 2020, tomó la decisión de solicitar refugio en Costa Rica. Sin embargo, el exilio ha sido complicado. La vida ha sido dura porque aquí me ha tocado trabajar lavando carros, de andar de ayudante de albañil, de estar sobreviviendo solo. En los últimos 5 años, la violencia estatal ha dejado más de 300 muertos, cientos de presos políticos y más de 300.000 exiliados, según cifras de organizaciones de derechos humanos. Es una dictadura, ni siquiera es un gobierno autoritario, es una dictadura peor que la de Somoza en el sentido de ejercer un control sobre Nicaragua y no quedándose solo sobre ciertas instituciones políticas en Nicaragua. Tiende a utilizar la fuerza para las organizaciones no gubernamentales, para la Iglesia Católica, que en su momento fue aliada. El gobierno del Frente Sandinista mantiene intacta su narrativa. Alega que la única víctima durante el estallido social ha sido el Estado. Los informes de organismos de derechos humanos y las sanciones a la Policía Nacional han sido desestimadas. Te sanciono, ¿por qué? Porque vos me caes mal y punto, y ya estás sancionado y te condeno, etc. Eso es arbitrario. Por lo tanto, a mí me parece que ese hecho y todos los hechos que vos podás mencionar, lo que demuestran es la acción de injerencia externa, arbitraria, violatoria a los derechos internacionales y violatoria a los derechos humanos de las personas. Nicaragua sigue sumergida en una profunda crisis. Las denuncias de asesinatos, torturas y amenazas por parte de la Policía Nacional inundan los informes de organismos de derechos humanos.